Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. No es cierto que lo comen de la víctima sacrificada en el altar, quedan unidos a él. Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen su sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, ya no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor, creyendo en lo más poderoso que Él? Palabra de Dios. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Señor, te ofreceré ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación y invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. Un hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno del corazón. Porque dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Le voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimiento. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, dos ideas nada más sobre el centro de la predicación de San Juan Crisóstomo. Esto de predicar contra la necesidad de los ricos de hacer ostentación de su riqueza frente a los pobres. Padre, la riqueza es mala,
no es mala. Padre, es malo tener mucho dinero, como decimos en nicaragüense. Es malo tener muchos reales. No es malo. A no ser que ese dinero se haya hecho a base de injusticia, a base de crimen. Padre, es malo ser pobre. No es malo ser pobre. Y alguna vez se escucha, es que el Señor me quiere pobre. Si el Señor te quisiera pobre, te indicaría que hicieras voto de pobreza y renunciaras a tener cosas tuyas. El Señor no quiere a nadie pobre. Si el Señor quisiera que existieran pobres, hubiera dotado la naturaleza de menos cosas, todos seríamos pobres. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta? El problema es la conciencia sobre el dominio y sobre el tener. El problema es sobre qué tengo que hacer yo en la tierra. Y lo que tengo que hacer, según la visión cristiana, es vivir como administrador de lo que tengo. Una cosa que tengo que administrar es el dinero, no lo viene. También tengo que administrar mi propia vida. No es mía, es del Señor. Hoy hay dos personas que le agradecen al Señor el regalo de su existencia, que están desconfiando. Mi inteligencia, mis estudios tampoco son míos, son del Señor. Y los tengo que poner al servicio de la construcción de la iglesia, de la comunidad, si quiere más amplio, de la transformación que hay que darle al mundo, que en la persona de Cristo ya llegó a su culminación, la salvación, pero aún no se ha dado todo lo que tiene que darse. ¿Para cuándo se va a dar todo lo que tenga que darse? En el fin del mundo, cuando todo transformado sea puesto por Jesucristo a los pies del Padre. Mientras tanto, la responsabilidad del que tiene más de ayudar al que tiene menos. La responsabilidad, la obligación, si quieren, del que sabe más de ayudar al que sabe menos. La responsabilidad del que es más inteligente, más instruido, coja cualquier cosa, de ayudar al que es menos para llevarlo a su propia altura. Padre, que eso es muy difícil. ¿Y quién les ha dicho que el cristianismo es una cosa fácil? Padre, es que las ideologías son las ideologías. Lo malo es cuando metemos las ideologías incluso a la palabra del Señor. Y no solo me refiero a las ideologías del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, a las ideologías desde siempre. Desde siempre. Siempre ha habido ideología. Y cuando la pureza del mensaje la quiero hacer para que no me moleste a mí y sea yo el que tenga la razón y que moleste al otro y sea el que tenga que cambiar. Cuando la palabra del Señor me viene y entra hasta el meollo de mi ser para poner al descubierto lo que es bueno, lo que es malo. Lo que es bueno viene del Señor. Lo que es malo ya me valgo yo a mí mismo para hacerlo. De todos los tiempos, de todos los momentos. Padre, que riqueza y pobreza son términos muy relativos, sí son relativos, desde luego, son relativos. Cuando se comienza a ser rico, regresamos a lo relativo. Y esto de ayudar al otro, y esto de administrar, no solo es para las personas y para algunas instituciones, vale para todos. Es chocante, es incluso pecaminoso cuando en una procesión
católica. Cuando en una fiesta católica se hace derroche del dinero y se olvida uno de los pobres. Lo ha repetido el Papa Francisco, no porque se lo invente, sino porque es la verdad desde siempre. Peor aún cuando comparamos que la procesión de tal parroquia se gastó tanto en flores y la otra tiene que ser menos porque se gastó menos. ¿Quién permitió que nos contagiáramos de ciertos criterios que no vienen del Dios? Yo quiero recordar incluso que cuando aquella viuda echó 2 centavitos, Jesús llamó a sus apóstoles y le dijo: ha hecho una gran cosa, los otros han dado ya 1 millón, pero esta dio de lo que tenía para vivir. ¿Que es relativo? Sí es relativo. ¿Y quién va a medir esta relatividad? Mi pureza de corazón, que también es relativa al punto en que yo me entrego al Señor. Padre, entonces no es pecado comer bien. ¿Cuándo va a ser pecado? Y si digo que es pecado, es porque he entrado en la ideología. Padre, ¿y es pecado vivir en una casa buena? ¿Por qué va a ser pecado? Padre, ¿y es pecado tener aire acondicionado en su cuarto? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es lo malo? Si vemos en las enseñanzas de Jesús, el rico, al que se le pone el color que significa y Lázaro, es que el rico no se solidarizó, no de etapa y de ideología, con Lázaro, y tenía obligación. Padre, que viera las intermediadas que hay y cómo se acerca cada uno para... Sí la hay. Por eso la mejor ayuda a los pobres es institucional. Hay una ayuda que tiene que ser de emergencia y hay una ayuda que es permanente, que es que tenga un puesto de trabajo para poderse ganar honradamente su sustento. Y está la ayuda que no tiene precio, que es la educación, no el adiestramiento como los animales en el circo para que cuando yo haga así levante la patita y cuando haga así levante la otra patita. Eso es indoctrinamiento. Es educación, que pueda pensar, pueda decidir por él mismo. Padre, que eso es muy difícil, claro que es difícil. Padre, que eso cuándo lo vamos a lograr, cuando nos vayamos dejando transformar por la acción de la verdad. Jesucristo es la verdad. San Juan Crisóstomo le toca predicarlo con mucha fuerza, e incluso al emperador del Imperio Romano del Oriente le pone de penitencia pública, de estar a la puerta de catedral por toda la cuaresma, pidiendo perdón por sus desmanes y por el mal uso de él. No hay que extrañar que cuando hay una actitud así, pues probablemente las envidias, los miedos, hayan hecho que lo destierren y haya sufrido mucho. San Juan Crisóstomo no es ni de tal partido ni de cual partido. Vive a finales del año 300 y muere a inicios del año 400. Padre, ¿por qué? Porque la palabra del Señor no cambia, es la misma, y la exigencia va a ser la misma, siempre y cuando deje que sea la palabra del Señor que le llegue, y no las versiones tantas veces ideologizadas
tantas veces incluso partidizadas, que me van a ayudar. Tenemos para pensar más que suficiente. En la primera lectura lo que tiene de fondo es una problemática que no existe ya. En tiempo en que está escribiendo Pablo, todos los animales sacrificados, nosotros mantenemos el término de sacrificio y sacrificar, pero no es el contenido de aquel entonces. Se ofrecen a un ídolo, a un Dios. Y el comer de esa carne me hace partícipe de ese culto, de esa adoración a Dios. Una de las disposiciones del primer concilio ecuménico es abstenerse de comer de la carne sacrificada a los ídolos. Pero da muchos problemas. No crean que hace 2000 años los cristianos eran mejores que hoy. Y las exageraciones y las no crean que había. Y Pablo escribe con muchísima dureza. Y lo que le viene a decir que lo que nos une a nosotros es la comunión en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y todo lo demás, porque algunos también decían una de cal y una de arena, por si acaso le hago caso a Jesucristo, pero por si acaso le hago caso a quien sea. Una de cal y una de arena, y así quedo bien con todo, olvidándome que la unción por Jesucristo, no se extrañen, es radical. Radical significa de raíz. No significa ni violento, ni extremista, ni es radical. O acepto la declaración de amor de Jesucristo y comienzo, aún en el proceso de conocerlo mejor, en estos días. También habla Pablo de la conciencia no bien formada. No bien formada. Comienzo a querer a Jesucristo, comienzo a conocerlo mejor, comienzo a transformarme. Que siendo débil algunas veces me caeré y me daré el patinazo de película. Ojalá que nadie caiga, pero si alguien cae, que se levante. Ojalá que nadie se ensucie, pero si se ensucie, que se lave. ¿En qué me voy a lavar? Si el gran baño fue las aguas bautismales, el que me restablece a la pureza bautismal es el sacramento de la reconciliación del perdón. Padre, y es que Dios nos perdona todo. Absolutamente todo. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor, excepto del que no le pida perdón, excepto del que no quiera reconocer. Y entonces comienzo a elaborar, a escribir qué significa el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. El perdón ya no lo dio Dios en la persona de Jesucristo. Perdónenme poner un ejemplo, los ejemplos siempre son malos. Ya me regaló el perdón. Otra cosa es que se me haya antojado a mí quitarle el lazo, quitarle el papel de regalo y comenzarlo a usar. A lo mejor no. Y a lo mejor alguien me comió el coco y me dijo que eso ya no lo perdonaba Dios. Dios lo perdona todo. Y en la iglesia, haciendo presente a Jesucristo, lo perdonamos absolutamente todo. Absolutamente todo. Dios no envió a su Hijo a juzgar y a castigar, a hacer justicia. Gracias a Dios, sino un servidor, y creo que todos ustedes estaríamos condenados. Infierno eterno. Lo envió a que nos salvara. Y la salvación pasa por el perdón de todas las candidatas que hemos hecho. De todo.
absolutamente de todo. Por eso la última palabra de Dios sobre nuestra historia no es la justicia, sino la misericordia, que se expresa precisamente en el perdón. Padre, esta es teoría, no, señores, en práctica concreta. A no ser que las ideologías me tengan anclado y no me desencaminan. ¿Y cómo voy a perdonar a un asesino? ¿Cómo voy a perdonar todo? Pues Pablo habla de él y nos recuerda que hay una unidad esencial en nosotros, que es la criatural. Todos somos criaturas de Dios, imagen de Dios. Pero además de esto, hay un salto, si quieren, más que cualitativo, porque supone una transformación del orden del ser, que es la aceptación al Señor del bautismo. Por lo tanto, si ya por creación el mal que cometa una persona al otro lado del mundo me afecta y el bien me beneficia, lo podemos entender mejor ahora que tanto se habla del calentamiento global, ¿no? Y las cosas ecológicas, que en su momento no nos dio la real y regalada gana entenderlo, que están en el Evangelio y están incluso capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. No nos dio la gana, ahora sí. Estamos unidos precisamente en Dios y no nos entendemos si quitamos a Dios. No nos entendemos. Y se puede escribir mucho, pero el ser humano no se entiende a él mismo sin Dios. Tengan cuidado que esto se aplica a la familia. Algunas veces no voy a decir nombres y no lo sé en confesión. Le dicen al hijo: si vos naciste por chiripa, porque se rompió el preservativo o porque tu mami se olvidó de tomar la pastilla, por amor de Dios, nadie nace por chiripa, nadie nace por accidente. Hay dos personas que cumplen hoy años. Nacemos porque Dios escogió un momento determinado y una forma determinada para regalarnos la vida, que comience en nosotros 9 meses antes del nacimiento, a no ser que haya alguna cosa especial. Dios me regala la vida, me la regala porque me amaba antes de hacer el cielo y la tierra, y me la regala para compartir el amor, para que yo pueda aprender a amar. ¿A quién voy a amar? A Dios, a quien no veo, y a las personas concretas a las que veo. Y por el amor que le tengo a las personas concretas de nuestro que ha amado Dios, si no, lo siento mucho. Y el amor siempre es ponerme en segundo lugar para poner en primer lugar a la persona amada. No es eso, no hay amor. O el amor no ha crecido, no ha madurado, peor si me han comido el coco, y entonces pienso que el amor, porque te quiero que por lo que decían en otro momento. No es amor la violencia. Padre, pero entonces, conciencia no bien formada, y en nosotros pasa por estudiar a profundidad el catecismo. Quitar las lecturas ideologizadas, la vertiente pervertida, para escuchar la verdad que viene del Señor, que al fin y al cabo me va a decir de un montón de formas que me quiere y que no se arrepiente de quererme.
y que no se puede querer más. Si nos quedáramos con cualquiera de estos puntitos, llenaríamos nuestra existencia. Y estamos nosotros y nos da, tenemos a Dios, nos vamos a los demonios. El lenguaje de Pablo, no me gusta utilizarlo, pero es verdad. Cuando me voy, viene la mentira, viene la simulación, viene el... No es casualidad que de las primeras cosas que hacen a Adán y Eva cuando cometen el pecado es buscar cómo cubrirse, para que no se dé cuenta el otro. A ver qué cuento le contamos. Tenemos temas para pensar sobre la segunda lectura. ¿Cómo le pagaría al Señor todo el bien que ha hecho? Todo. Me dio la existencia, me puse en la familia donde estoy, y si falló algo en el papá y en la mamá, me dio una sustitución. Me puse en este mundo. Y ahora tengo que pensar en el nacionalismo. Y me puso en Nicaragua, que es un paraíso, tal vez mejor que el paraíso original. ¿Con quién le voy a pagar todo? Espontáneamente brota, voy a hacer un sacrificio. Pero sabemos, lo que pasa es que queremos sustituirlo, que al Señor no le agradan los sacrificios. Lo que quiere el Señor es obediencia. Es obediencia. ¿Y qué voy a obedecer? Básicamente, los 10 mandamientos que se encierran en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y esta síntesis todavía supone una síntesis mayor: amar con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Y la forma de hacerlo es el Espíritu del Señor que vive en nosotros, que lo recibimos oficialmente en el bautismo. No sé si lo tenemos como momia para que no hable, no diga nada y no nos cambie. Amarnos como Jesucristo nos amó. Y eso supone no solo el tratar al otro como te gustaría que te tratara a vos. Supone un paso más difícil: tratar al otro como que si fuera Jesucristo. Padre, exagera. ¿Qué voy a exagerar? Porque tuve hambre, porque tuve sed, recuerda, porque tuve desnudo, porque... ¿Cuándo te vimos así y te ayudamos o no te ayudamos? Todas las veces que lo hicieron o no lo hicieron, a mí me lo hicieron o a mí me lo dejaron de hacer. Entonces la riqueza, si es mucha, se relativiza, porque buscaría cómo ayudar a estas personas. Padre, ¿qué estoy diciendo? Pues la verdad. La verdad. Si fuera este verso muy chiquito antes del Evangelio: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Y esto no es al final de los tiempos, sino ya. Desde el día que nos bautizaron. Y me llama el Señor en el Evangelio: una persona buena no puede dar frutos malos. Y al contrario, por los frutos los van a conocer.
Pero el problema es que cuando sembramos una semilla, no germina inmediatamente, ni crece inmediatamente, ni da fruto al día siguiente. Hay que esperar en su momento. Hay que esperar en su momento. Pero si hay mal, desde luego, eso no viene de Dios. Y en la abundancia del corazón, lo cita hoy el Señor, habla la boca. Padre, ¿qué hacer? Pedirle al Señor que me transforme. Quisiera contarlo con algo que prediqué el jueves. Y si me doy cuenta que alguien hizo algo malo, reza por él. Y si la maldad lo amerita, se lo decía al hijo. Se lo decía al vicario general, al vicario de la pastoral, al vicario judicial. Pero no llegues a ellos consigo. No llegues a ninguno de ellos consigo. Yo te voy a pedir, como vicario judicial, una declaración jurada. Desde luego, si jurás, expones tu salvación eterna. ¿No es así? No es así. No es el chisme, no es el cuento, es lo que yo sepa y por lo tanto pueda dar testimonio. En todo caso, y vuelvo al principio, la última palabra de Dios sobre toda realidad es el perdón. Padre, yo te lo dije para que lo castigara y lo destrozara, no para que lo perdonara. Lo siento, te equivocaste de lugar, y el Espíritu que te está impulsando, tener la seguridad que no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Como que si no pasara nada, no, sí pasa. Sí pasa. Y al que se le perdona desde el pecado más chiquito, tiene que repararlo. Habrá cosas más fáciles de reparar que otras, desde luego, porque recuerden que la absolución sacramental me perdona el pecado, no la consecuencia del pecado. Padre, ¿qué significa? Que si me confieso que le pegué fuego a mi lonchera porque te confesé, la lonchera no se va a reconstruir. Tendrás que hacerlo. Padre, entonces, ¿por qué me dijeron? Yo no sé quién te ha dicho. No sé quién te ha dicho. Y no sé quién te haya incluso pervertido la conciencia. Es posible. Pero acudir a la fuente pura, que la fuente pura siempre va a ser el catecismo. Padre, ¿por qué no la Biblia? Porque la Biblia necesita quien te la explique. Padre, ¿dónde lo sacas? Aquel ministro de la reina Candace, al cual el Espíritu le ha dicho a Felipe que vaya por allá, Felipe se acerca y le dice, ¿entendés lo que lees? Y el otro le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y es la explicación del apóstol. Paramos por aquí, ya me comí mucho tiempo, me perdonen, pero tanto tenemos que hacer y tanto tenemos que poner de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.